Este capítulo comienza con Yu Yeon viendo el currículo de Su-yeon y él recuerda lo que sucedió cuando chocó con el auto de ella. Entonces en ese momento él comienza a cambiarse de camisa y nos retoman al momento donde él se dirige a ella y ella grita y él le tapa la boca contra la pared y se le queda viendo a ella. Él se molesta, pero ella le dice pervertido, pero él le reitera que fue ella la que entró sin permiso. Luego, ya estando sentado en su escritorio, él le dice que olvidará lo sucedido y que ella también olvide que ellos se vieron alguna vez. Ella dice que sí y él también le dice que la estará vigilando. Ella va con su amiga y le cuenta lo que sucedió y ella se pregunta por qué le toca lidiar con jefes así, ya que él tenía un tatuaje y su amiga bromea diciendo que su jefe parece que lo sacaron de un cómic. Su-yeon le dice a su amiga que por qué mejor no promociona su negocio por el Storygram, algo parecido a Instagram, para que lleguen más clientes al lugar, y la amiga procede a publicar la foto de su negocio. Yu Yeon se presenta con todo el equipo de la oficina y le aclara a Su-yeon que él no es como los otros directores y si ella inicia una pelea, él será el ganador. Ella está con su equipo en la calle y ella está preocupada por lo que dijo Yu Yeon. El chico que trabaja con ella le pregunta qué pasó en la oficina y ella solo recuerda aquel suceso vergonzoso donde lo vio a él sin camisa y se queda pensativa. El chico le sugiere que trate de adularlo. Entonces ella lo ve cerca de la cafetería, pero él solo se le está quedando viendo a una malteada de chocolate. Ella lo ve y dice que si acaso le gusta lo dulce y él simplemente se hace el loco y dice que nada que ver y pide un expreso. Ella trata de pagar la cuenta como tratándolo de sobornar, pero él no lo permite y se va del lugar. Él está caminando por la calle y ve una figura de acción. Se emociona y se pone los lentes, pero un niño también quiere llevarse la figura. En eso llega Su-yeon preguntando si a él le gustan los juguetes y él por vergüenza le dice a ella que le va a comprar el juguete al niño y también le dice a ella que no quiere ningún interés no deseado. Ella se va muy enojada y él le toca pagarle la figura al niño con mucho dolor. Él piensa que ella es muy peligrosa y que debería salir de ella. Entonces habla con la señora Kwon para ver si puede salir de ella. Pero la señora Kwon le dice que la chica no tiene la culpa de los despidos de los demás directores. Entonces él le dice que él no la quiere despedir por razones personales. Pero aún así la señora Kwon le aclara que será difícil porque ella no lo facilitará. Él dice que hará que se vaya por cuenta propia. Ellos están en una reunión y se desafían a ver quién tiene mejores habilidades. Ya después de la reunión, una de las superiores de ella le pide que no actúe tan agresivamente porque no sabe a quién se enfrenta. Su-yeon se molesta con su superior y le explica que simplemente no quieren que ellas sean pisoteadas. También le dice que gracias por preocuparse por ella y dice que también no la despedirán, ya que su orgullo no lo permitirá. La señora al salir del baño le dice que le invite a su fiesta de despedida. Luego más tarde Su-yeon y sus compañeros están en un bar pasándola bien. Uno de ellos le dice que si acaso no sabe acerca del rumor. Ella pregunta por cuál rumor y de repente llega sorpresivamente Yu Yeon al lugar. Su-yeon se ve obligada a decirle que es su cena de bienvenida. Ella le invita una bebida a él y le pregunta a ella si acaso ella bebe. Ella le dice que sí y comienzan un reto. Todos en el lugar no los ven bien y deciden irse para no hacerse responsable de ellos dos.
2. Él, estando pasado de copas, le dice que se quiere deshacer de ella, porque la ve como una bomba de tiempo y ella se enoja. Ya luego se ponen más borrachitos, pero sobre todo él, el cual le pide leche achocolatada. Ella se ríe y lo manda en un taxi con un chocolate de cajita. Ella llega tranquila con su papá. Entonces al día siguiente él amanece todo manchado de bebida achocolatada y comienza a recordar que él le pidió chocolate a ella y él está en completo shock. La presidenta lo llama a él para preguntarle sobre el proyecto. Él le dice que debe realizar una inversión para mejorar el tema de las ventas. Ella dice que espera no decepcionarse como antes y nos revelan que él presenció algo en relación a su abuela y donde había un incendio, lo cual lo marcó mucho. Él le dice a ella que no la decepcionará. Soo-young está en el trabajo pensando en lo que piensa él de ella. Un compañero le pregunta si ella ganó el reto y ella le dice que sí y que Yoo-yeon pidió una bebida chocolatada, pero es interrumpida por el mismo Yoo-yeon, el cual la ofende a ella solo para desquitarse. Eso hace que ella se enoje y entra a la oficina de él a formarle un lío. Él le pide a ella que renuncie y ella le dice que la despida, pero a su asistente le dice que está algo tomada y que no la tome en serio y se la lleva para evitar un problema mayor. Kwon le dice a Yoo-yeon que después de eso ella podría irse, pero también podría ser denunciado por abuso de poder, y él admite que se le pasó la mano. El asistente de ella le dice que entiende que el director la haya hecho enojar, pero le cuenta que resulta que el rumor que no había logrado contar era que él era el heredero de la empresa. Ella se sorprende, pero a la vez se le ocurre una idea, el cual consiste en que ningún heredero es perfecto. El amigo de Yoo-yeon le cuenta que la chica es un poco difícil de llevar, refiriéndose a Soo-young, pero a la vez bromea con él diciéndole que es una buena candidata para ser su novia, lo cual molesta un poco a Yoo-yeon. Ya llegando la noche, Yoo-yeon sale de la oficina y la única que quedaba en el lugar es Soo-young y ella se le queda viendo a él de forma desafiante. Él piensa que lo están siguiendo, pero ella no está allí. Más adelante vemos que ella en realidad sí lo estaba siguiendo, ve que él se cambia de atuendo a uno rockero, lo sigue hasta un concierto y casi la descubre, pero él se va porque va a iniciar el concierto y ella lo ve disfrutando del concierto. Nos trasladan a casa de ella y vemos que ella decidió tomar unas fotos de él, las empieza a ver y recuerda que él le dijo que olvidara que se vieron ese día, el día del choque, que casualmente venía vestido de rockero, y ella decide enviárselas a Yoo-yeon, vamos a decir un chantaje se tratase. Entonces al rato tocan en casa de ella, sus padres se preguntan quién es a esa hora, pero resulta que es Yoo-yeon preguntando por Soo-young. Su padre le dice que si acaso tiene novio y ella le dice que no lo deje entrar, pero su padre le abre de todos modos. Él le dice a ella que tenemos que hablar, entonces ambos están en una fuente de sodas y él le dice que ha decidido cambiar su plan y que no la echará y le ofrecerá seguridad laboral a cambio de que borre las fotos. Ella firma el trato y le dice que ya no podrá despedirla. Ella le pregunta acerca del tatuaje, pero él solo le dice que es un tatú temporal. Al día siguiente ella llega con buen humor a la oficina y saluda a todos, inclusive al mismo Yoo-yeon, quien le cuesta saludarla, pero al rato vemos que él intenta ponerle presión como para ver si ella de igual manera decide renunciar. Incluso la pone a triturar papel. Ella le pregunta si acaso se está vengando, pero él le dice que en realidad la está vigilando porque ella tenía fotos secretas. Ella le dice que le parece exagerado que intente ocultar su vida privada y que tiene de malo salir en las noticias.
Al finalizar la jornada, ella termina de triturar las hojas y le escribe a su amiga acerca de una foto, pero Yu Yeon se pone un poco paranoico y le dice que la vigilará todo el día y le dice que lo siga. Ella va con él y la lleva a una tienda de ropa y él se prueba varios trajes. Ella ve que solo uno le quedó bien, entonces él le ofrece un vestido a ella le dice que no es su estilo, pero él le dice que no importa. Ella sale con el vestido y deslumbra a Yu Yeon. Ella pregunta que si le queda bien, él dice que no y le dice que se lo presta y que lo devuelva mañana. Ella le dice que lo quiere devolver ya e irse a casa, pero él le dice que no y que lo debe acompañar. Nos trasladan a una fiesta donde llega Yu Yeon junto a Suyeon. Ella le pregunta qué hacen en ese lugar y él le dice que va a hablar con un cliente. Ella le dice que solo viene a darle apoyo a él y que no la presente como su novia. Ella dice que no quiere involucrarse con el heredero, pero él le dice que no quiere involucrarse con ella y que el cuento de la Cenicienta está muy trillado. A él lo llaman unos conocidos y él le dice a ella que espere allí. A él lo molestan por lo de su abuela y él le dice a ellos que siguen siendo divertidos en un tono de sarcasmo. Mientras esto sucede, Suyeon está por los alrededores y se le acerca un sujeto a coquetearle. Entonces ella lo patea en la pierna por intentar llevársela e insinuarse, pero el sujeto está a punto de darle un manotazo, pero llega a detenerlo Yu Yeon, el cual lo empuja hacia la piscina y le dice a ella: cariño, vamos, y ambos se quedan viendo fijamente. Y así termina este capítulo. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por ver este video. Hasta luego.